Pues buenos días, bienvenidos a la sesión del 3 de julio de cimentación. Ya comenzamos la última semana del curso. Y pues de hecho vamos a comenzar con el último tema del curso, que sería pilotes bajo cargas laterales. Aquí pues en mi virtual, bueno, pues ya les voy a recordar que tienen en el material, pues bueno, recursos por el tema de capacidad y carga en pilotes. También pues tiene recursos sobre asentamiento elástico de pilotes individuales. Y está pues recurso de la unidad de competencia 3 pilotos cargados lateralmente, pues ahí van a encontrar pues, estas diapositivas. Está un momento que recarguen. Tardando bastante en cargar. Ahí está ya. Por fin. Pues están esos recursos y también están estos otros. Evaluación de pilotos sometidos a cargas laterales. Muy bien, todo. Bueno, como se fijan, pues básicamente es una tesis, ¿no? Pero tiene pues tiene una introducción muy buena sobre pues el tema de pilotes bajo cargas laterales. Mencionan los métodos más usuales, que son el de Macro-QRS o el de Davidson, que son básicamente métodos elásticos, ¿no? O el método de Bronze, que son de los más usados. Ahí están disponibles esos cursos, esos materiales. Entonces vamos a comenzar a ver pues, de qué trata los pilotes bajo carga lateral. Bueno, ¿qué nos referimos con pilotes bajo cargas laterales o colgados lateralmente? Pues no, los pilotes o cualquier elemento pues no solamente resiste cargas verticales. Como extra, ¿no? Sino que también en algunos casos pues se presentan algunas cargas laterales o horizontales. O porque más son muy comunes en los muros de contención, las cargas laterales producidas por el empuje del relleno de tierra, ¿no? Las pilas de puentes pues también. El movimiento de los vehículos, pues ya sea automóviles o trenes, pues produce cargas laterales sobre los elementos en los cuales se apoya el puente, y estos a su vez pues los permiten a la cimentación, que ya para estos casos pues suele estar reforzada con pilotes, ¿no?
Pues también los muelles o plataformas marítimas pues también están sometidas a muchas cosas laterales, ¿no? Las embarcaciones, pues que están amarradas en contra de ellas, que los golpean, empujadas, que los golpean, o simplemente por los efectos del oleaje. Pues también cuando se trata, pues en los muros de contención, pues que están apoyados con pilotes de anclaje, como estos que ven aquí, pues también ahí hay actuantes fuerzas laterales. O sea, hay muchas maneras de pues, diseñar los pilotes de tal manera que resistan las cargas laterales. Una de ellas pues, es precisamente lo que ven aquí, ¿no? Pilotes como estos que no están completamente verticales, sino que se colocan inclinados para darle mayor resistencia pues, a las cargas horizontales, o laterales, mejor dicho. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar de cómo resisten carga lateral los pilotes. Comenzar analizando pues, el caso de un pilote completamente vertical, ¿no? Los pilotes verticales resisten las cargas laterales, movilizando la presión pasiva en el suelo que los rodea. Pues como en este dibujo que vemos aquí, ¿no? Aquí está, que vemos aquí, ¿no? Una carga lateral en la cabeza del piloto empuje, pues lo que va a tender a hacer es pues, empujar al piloto a su lado, como lo vemos aquí, inclinándolo, ¿no? Si le agregamos el efecto de un momento en la cabeza, un momento friccionante en la cabeza del eje, pues el efecto va a ser mayor aún, ¿no? Entonces tenemos que estas cargas son laterales, como le digo, pues tienen, digamos, a acostar el pilote contra el suelo en el cual se encuentra empotrado, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa? Por efecto de ese desplazamiento, el suelo genera un empuje. Dependiendo de la ubicación del suelo, porque pues es en la parte superior, como vemos aquí, pues, y si el pilote se deforma de esta manera, entonces tenemos que esta porción se encuentra sometida a empuje pasivo. En cambio, de este otro lado, en el cual pues el pilote, pues tenemos que el desplazamiento del pilote es en sentido contrario, se genera un empuje pasivo, ¿no? Entonces va a ser precisamente esos empujes pasivos o activos que genere el suelo como reacción al desplazamiento del piloto los que generen la resistencia a cargas laterales del sistema suelo-pilote, ¿no? Entonces, la distribución o qué tanto se distribuye la reacción del suelo va a depender de varios factores. En primer lugar, de qué tan rígido sea el pilote, si se deforma bajo las cargas o si no lo hace, ¿no? También depende de la rigidez del mismo suelo, qué tanto se vaya a deformar cuando le apliquemos una carga, ¿no? Pues entre más rígido o resistente sea el suelo, pues este va a soportar mayor empuje, ¿no? Mejor dicho, se va a requerir, o también se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Que entre más rígido sea el suelo, pues se va a reaccionar con un empuje mayor a menores deflexiones del piloto. Y bueno, pues también va a depender de la restricción en el extremo superior del piloto. ¿A qué nos referimos con restricciones en el extremo superior? Bueno, pues aquí lo tengo, ¿no? Los pilotes como estos pueden estar completamente libres en la cabeza, en esta parte de arriba, simplemente conectados pues a la estructura que van a soportar, ¿no? O también pueden estar como estos aquí, los pilotes unidos mediante un cabezal, de tal manera que trabajan en conjunto. El cabezal no solamente obliga pues, a que los pilotes trabajen en conjunto, como un solo grupo, sino que también restringe sus movimientos laterales, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con pilotes restringidos.
Dependiendo de qué tan rígido sea el sistema suelo pilote y del mecanismo de falla, los pilotes se pueden clasificar en pilotes cortos o pilotes rígidos. Generalmente podemos decir que un pilote es corto cuando la relación L sobre D o la relación de Vertex no pasa de 10 o 12, de 10 o 12, ¿no? O sea, cuando la longitud del pilote no es mayor que 10 a 12 veces su diámetro o ancho. En cambio, el otro tipo de sistema de pilote pues es el pilote largo o elástico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia pues, entre un pilote corto y uno rígido? Pues el pilote corto o rígido no se va a deformar al aplicarle la carga lateral. En cambio, el pilote largo o elástico, pues sí, se va a deformar. Eso afecta pues la magnitud de las fuerzas que se van a generar, ¿no? Pues como dice aquí, un pilote rígido es aquel que no se deforma bajo la carga lateral. Lo que va a hacer en ese caso es girar o rotar, como vemos aquí, ¿no? En este dibujo. El pilote, este pilote corto rígido, no se deforma, sino que va a desplazarse o girar alrededor de un centro de giro o de rotación, como el que tenemos aquí señalado, ¿no? En este caso, en el caso de pilotes rígidos, estos pueden fallar de dos maneras. Por rotación, cuando se hace la resistencia pasiva en los extremos superior e inferior del pilote libre en su cabeza. O por traslación o desplazamiento del pilote, ¿no? Eso va a ocurrir cuando el pilote se encuentra empotrado en su extremo superior, o sea, en su cabeza, como vemos aquí en este dibujo, ¿no? Entonces, pues aquí te están representados los dos casos, ¿no? La rotación pues, se produce en pilotes libres, mientras que la traslación pues, se produce en pilotes que están empotrados o con una restricción en su cabeza que impide que estos giren, ¿no? Por rotación. Los pilotes elásticos no giran. En ese caso, la falla pues, va a ocurrir por fractura o rotura, ¿no? Generalmente esa rotura se debe pues, a que se excede la resistencia de influencia del material en que está hecho el pilote, ya sea madera, concreto o acero, o concreto simple o concreto reforzado. Ahí varía, ¿no? Entonces, pues estos pilotes, como vemos aquí en los dibujos, fallan cuando se produce una rotura en esto, en alguna parte de su justo cuerpo. Generalmente, como dice aquí, pues esa rotura se produce en donde tenemos el momento friccionante máximo. En este caso, que en este tipo de pilotes se trata de encontrar en qué punto del pilote se va a producir precisamente el momento máximo, porque ahí va a ser donde se produzca la falla con más posibilidad. Bueno, cuando diseñamos un pilote es importante determinar la magnitud de la carga lateral y del momento máximo que le podemos aplicar, sin que se excedan sus deformaciones o deslizamientos. A eso es a lo que llamamos revisión de funcionalidad o de servicio. Y sin que se exceda su resistencia a esfuerzos presionantes o cortantes. La revisión por resistencia, ¿no? Para ello, pues nos podemos ayudar con estos dos métodos, el método elástico y el método de Bro. Pues hay otros métodos, ¿no? Pero estos son algunos de los más confiables de que se disponen. Bueno, son dos de los más confiables. El método elástico, como su nombre lo dice, pues se basa pues, en la teoría elástica. Muchos van a encontrar pues, que su análisis, pues el análisis teórico de este método pues, es muy similar al que se utiliza para diseñar columnas de concreto o acero o incluso de viga, ¿no? Bueno, esto es mucho más similar a cómo se diseña una viga. Entonces, el método elástico pues, fue propuesto por Matlock y Rees para determinar los momentos y deslizamientos o desplazamientos en un pilote vertical. Aquí básicamente idealizamos el pilote con una viga que está soportada por resortes discretos en toda su longitud.
Y para poder, y esos resortes van a representar la resistencia del suelo, ¿no? Entonces, tenemos este pilote de longitud L que soporta una carga lateral QG y un momento lateral MG. Entonces, al desplazarse, bajo esas cargas laterales, el pilote, como ven aquí, pues sufre una deformación y al deformarse por reacción genera una presión, esta presión P' en el suelo. La magnitud de esa presión, pues va a depender de el módulo del coeficiente de reacción del suelo, dependiendo de si nos encontramos en el estado cástico, pasivo o activo. Pues hay, pues la obtención de estas ecuaciones pues lo pueden encontrar en cualquier libro de pilotes o de cimentaciones, ¿no? Se desarrolló esta solución del método de Markov-Kirchhoff para suelos granulares y suelos arcillosos. Y aquí tenemos las ecuaciones para suelos granulares. Esta ecuación pues, nos permite calcular la depresión o deformación del pilote a cualquier profundidad. XZ de Z pues, es el desplazamiento lateral del pilote a la profundidad Z. AX y BX son coeficientes elásticos del método de Markov-Kirchhoff. QG y MG pues, son la carga lateral y el momento lateral en la cabeza del piloto. Tenemos T, que es la longitud característica del pilote. P, el módulo elástico del pilote o del material con que está construido el pilote. Y P, el momento de inercia centroidal por el pilote. Generalmente pues, se utiliza el momento de inercia, pues, si es una sección rectangular, por ejemplo, se utiliza el momento de inercia, pues el mayor, ¿no? Igual que como se hace con columnas o vigas. Bueno, sí, ya son todos los elementos de esta ecuación. También tenemos esta ecuación para calcular la pendiente del pilote a cualquier profundidad. Aquí estamos hablando de la pendiente de la elástica o deformada del pilote, ¿no? ZZ de Z, pues es la pendiente de la elástica a la profundidad Z. Y pues tenemos los coeficientes A teta y B teta, pues que son coeficientes del método para esta ecuación. Tenemos esta ecuación para calcular el momento friccionante a cualquier profundidad mz de z, ¿no? Y aquí está la ecuación. Igual tiene sus propios coeficientes A, AM y BM, ¿no? Esta ecuación nos ayuda a calcular el cortante, la fuerza cortante a cualquier profundidad del pilote, ¿no? Y pues también tiene sus propios coeficientes A subíndice B y A y B subíndice B. Y tenemos esta ecuación que es una de las más importantes, la reacción del suelo a cualquier profundidad. Aquí está. Bueno, pues como decía, pues los coeficientes A y B pues son coeficientes del método para pilotes, en este caso para pilotes largos. Lo pueden consultar en el tratado de renovación 14. Ahí están en función de una profundidad, como ven, aquí están en función, tenemos esta columna para Z mayúscula. Z mayúscula para diferenciar la de Z minúscula, que es la profundidad infinita. Z mayúscula es la relación entre la profundidad Z minúscula y T, T mayúscula, la longitud característica. También, bueno, estos son aquí en esta tabla están los coeficientes para desde pues, AX hasta los coeficientes posamos. Y también tenemos esta otra figura, la 1129. Pues podemos usarla, bueno, aquí en esta figura 1129 tenemos los coeficientes A, X, BX y AM, BM.
Esta tiene más elementos. También tenemos A teta, A V, A prima P. Están los coeficientes completos. Esta figura tiene como es aquí, se usa para llevar esos valores de L sobre T igual a Z máximo. T, la longitud característica se calcula con esta ecuación. La raíz quinta de LP por IP entre NH, que es la constante del módulo de reacción horizontal del subsuelo. Bueno, aquí nos comentan que cuando L es mayor o igual que 5T, tenemos un pilote largo o largo. Mientras que si L es menor o igual que 2 veces T, el pilote se va a comportar como pilote corto o pilote rígido. Bueno, estas ecuaciones nos sirven para pilotes en suelos granulares. En suelos cohesivos, pues tenemos estas son las ecuaciones de las ecuaciones del método elástico. Fueron propuestas por Davidson y Gill. Este es x, z de z, la ecuación que nos da la depresión del piloto a cualquier profundidad. Es muy parecida a la que se usa para hacer los granulares, solamente que, bueno, tenemos a' x y b'x. Bueno, y para el caso de xz y para mz tenemos a'm y b'm. Pues igual son coeficientes del método elástico para aplicados a suelos cohesivos, ¿no? UG, pues ya sabemos, lo sigue siendo lo mismo, la carga lateral y el momento friccionante en la cabeza del pilote. P por IP, pues el módulo elástico y el multiplicado por el momento de inercia centroidal. R, pues es la longitud característica, lo que para suelos granulares manejamos como T. Entonces, los coeficientes A' y B' se determinan de esta figura, la 1130. R es decir, posee la longitud característica y se calcula con esta ecuación. Aquí está en función de K, el coeficiente de presión de tierra del suelo, o coeficiente de reacción del suelo, como lo llaman también. Se determina con esta ecuación. Esta es otra ecuación simplificada para determinar. Ahí la pueden encontrar en el libro de Bragg. Pues ahí tenemos, bueno, como nuevo, pues tenemos ES, el módulo elástico del suelo. D, pues es el ancho o diámetro del pilote. Y aquí tenemos μS, la relación de Poisson del suelo. Entonces, esas son las ecuaciones del método elástico, ¿no? Y aquí tenemos las ecuaciones del método de Browns, que es un análisis por carga última. Básicamente, pues es una solución simplificada del método elástico, pues semi-empírica. Entonces, aquí Browns está suponiendo que los pilotes cortos fallan por cortante del suelo, mientras que los pilotes largos, la falla se produce es una falla por flexión del pilote debido a que se excedió la resistencia de afluencia o el límite de afluencia, el FY, de la sección transversal del pilote, ¿no? Pues ahí la solución de Browns, como dice ahí, está en la figura 1131. Para pilotes cortos en arena, esta gráfica se usa para pilotes cortos en arena y esta otra para pilotes cortos pero en arcilla. Aquí te va a perforar, aquí tenemos varias curvas, o tenemos en el eje horizontal la relación de empotramiento o de vertex L sobre D, tenemos en el eje vertical la resistencia lateral última, QG entre KP, el coeficiente de presión de tierras en pasivo, gamma, el peso volumétrico del suelo, y D3, bueno, y del cubo, perdón, el ancho del pilote, ¿no? Y tenemos varias curvas, una para pilotes restringidos, o sea, en este caso el pilote con cabezal, y estas para pilotes libres en su cabeza. Es para distintas relaciones E sobre L, siendo E
la excentricidad. Aquí está explicado lo que significa la R, ¿no? Básicamente es la altura por encima del terreno natural a la cual estamos aplicando la carga lateral última Q, UG. Entonces tenemos varias curvas para pilotes libres en su cabeza. Es el mismo caso para pilotes en la arcilla, en este caso. Bueno, entonces ahí tenemos la figura 71. También está la figura 72 que muestra el mismo análisis para pilotes largos y en arena y arcillas. Esta es la figura 1132. Aquí tenemos en el eje horizontal el momento de referencia. MY entre D a la cuarta por gamma por KP. Tenemos en el eje vertical la resistencia lateral última. UG entre KP gamma por D al cubo. Y pues tenemos varias curvas, una para pilote restringido y varias más para pilotes libres en su cabeza, para distintas relaciones E sobre L. Aquí está. Bueno, hay que tomar en cuenta que aquí, en esta gráfica, MY, el momento de referencia, pues se calcula así, multiplicando el modo de sección del pilote S por FY, el límite o el esfuerzo de influencia del piloto, o el material del que está hecho el piloto. Bueno, para usar estas figuras hay que tomar en cuenta que capa el coeficiente de presión de traspasivo se considera como la tangente cuadrada de 45 más pi sobre 2. Esto lo deben de recordar en mecánica de sólidos. Y CU, y se maneja CU, pues no se maneja CU, es la cohesión no ordenada, ¿no? Pero en este método no se usa directamente la cohesión, la cohesión obtenida directamente una prueba, sino que se determina a partir de la resistencia a la compresión simple, que se multiplica por estos factores de desigualdad. En primer lugar, pues se reduce en 3/4, o sea, se multiplica por 0.75. Y todavía pues se reduce entre un factor de seguridad que suele ser de 2. Entonces aquí estamos considerando que CU, la ecuación nominal de 0.375 veces la resistencia a la compresión simple. Bueno, usando por el método de Browns, la deflexión de la cabeza del pilote X sub 0 bajo carga de trabajo QG se puede estimar con ayuda de la figura 1133, que es esta, ¿no? No sé si lo alcancen a distinguir. Tenemos aquí la longitud adimensional N, L. N pues se determina con esta ecuación. Esto es NH, que ya vimos ya les comenté cómo se determina. A ver. O sea, aquí está, porque la constante del borde de progresión horizontal del suelo. Pues no agregué la ecuación aquí, bueno, solo entre P por IP, el modo drástico del pilote por su momento de inercia, ¿no? Pues tenemos la longitud adimensional N por L para el caso de pilotes en arena y la longitud adimensional beta por L para el caso de pilotes en arcilla. En el eje vertical tenemos la deflexión lateral adimensional. Aquí está lo que es, ¿no? Luego tenemos varias curvas. Esta curva de color negro para pilotes restringidos. Tenemos varias curvas, estas azules para pilotes libres en su cabeza. Es una curva para cada valor de E sobre L. Bueno, aquí está la longitud de cómo se calcula beta, ¿no? Pues no sé si tengan alguna pregunta. De momento no. Muy bien. Bueno,
Pues vamos a comenzar un ejemplo. Voy a abrir una pizarra aquí para comenzar a compartir. Pues vamos a ver los dos métodos, el método elástico y el método de Ron, para ver qué resultados dan en el mismo piloto. Aquí está. Voy a abrir el libro una vez. Bueno, pues ahí en el libro, pues aquí en esta página comienza el tema de pilotos bajo carros laterales, ¿no? Aquí pueden ver, bueno, aquí pueden ver las ecuaciones que se manejan. Entonces tenemos un pilote de concreto de 25 metros de largo con una altitud transversal circular de 35 centímetros de diámetro, completamente empotrado en arcilla, tiene módulo elástico de 40.000 kilopascales, vibración de Poisson de 0.3, resistencia a la compresión sin confinar de 100 kilopascales, módulo de reacción horizontal del suelo 5.000 kilómetros por metro cúbico, 5 meganewton por metro cúbico. El momento al nivel del terreno pues es nulo, vale cero. Y el desplazamiento admisible de la cabeza del pilote es de 10 milímetros. Hay que calcular la carga lateral admisible usando el método de solución elástica en el piso A y el B, el método de Ron, suponiendo que el pilote es largo y que se encuentra restringido en su cabeza. Sí. Bueno. Bueno, eso vamos a empezar por el inciso de... en el método no les había comentado, pues bueno, no estamos seguros de qué tipo de comportamiento va a tener el piloto, si es largo o corto, ¿no? Entonces, antes, pues aquí hay que hacer el análisis por los dos métodos, poniendo flexible o suponiendo los mismos. Entonces, vamos a comenzar pues con el primer caso, pues poniendo los flexibles. Bien.
Tenemos un pilote de 25 metros de largo. Sección transversal circular de 0.35 metros. Masilla, módulo elástico de 4. Relación de Poisson. La compresión simple de 100 kilopascales. Por metro cúbico. Ahí está. Pasamiento lateral. Y el momento lateral de 0. Vamos a comenzar con el método. Hoy vamos a comenzar con el método de Browns. O sea, el inciso pilote largo y restringido en su cabeza. Pues yo voy a hacerlo, bueno, yo lo voy a resolver por suponiendo que es pilote largo restringido, esto lo van a calcular suponiendo que es pilote corto. Ok, entonces vamos aquí con la situación del método de Browns. ¿Qué tipo de suelo es? Es arcilla, ¿no? Hay que buscar las ecuaciones del método de Browns para arcilla. Aquí está. Método de Browns, análisis por carga última. Y bueno, en el caso, si fuera pilote corto, usaríamos esta figura, ¿no? La figura 11.21. Es la solución de Browns para la resistencia lateral última de pilotes cortos en arena, y bueno, en arena la figura A y en arcilla la figura B. Nosotros que vamos a analizar como si fuera pilote largo y restringido en su caso. Sería esta figura, la 11.32. Solución de Browns para la resistencia lateral última de pilotes largos en arena y en arcilla. Nosotros vamos a usar la figura B. Esta es así. Esta mera. De hecho, vamos a usar la figura 11.32. Porque esta figura pues, es la que toma en cuenta el límite, el momento de referencia en MY. Buenos días, maestra. Pero también vamos a usar esta figura, la 11.33, porque es la que se utiliza para analizar deflexiones o desplazamientos laterales. Pues comenzamos con él. Comenzamos haciendo análisis por método. Sería carga lateral, bueno, revisando. Carga lateral por
por resistencia. La falla por influencia del pilote de concreto. Ok. Bueno, ¿qué tenemos aquí en esta figura? Tenemos en el eje principal el momento de influencia MY entre CU por D3, el diámetro. Y tenemos aquí en el eje vertical la resistencia lateral última, porque queremos determinar precisamente esta resistencia lateral última. Se trata de pilote restringido, ¿no? Entonces vamos a usar esta curva, la que está en color negro, ¿no? Para pilote restringido. Y bueno, hay que calcular en primer lugar, bueno, MY, el momento de influencia, y CU, la cohesión ordenada. ¿Sí? Ya lo vemos aquí. Pues MY, como ven aquí, pues es S por FY, el módulo de sección por FY. Y CU, pues es punto 375 de la resistencia a la compresión. Sí. Vamos por ahí. Ok. Cohesión ordenada es igual a punto 375 por la resistencia a la compresión. Kilopascal. 37.5 kilopascal. Muy bien. Vamos a calcular MY, que es S por FY. FY. Ah, no nos dicen cuánto vale FY, ¿no? Pues sabemos que es el pivote es de concreto, ¿no? ¿Alguien se acuerda de cuánto vale la FY? Para un pilote de concreto reforzado. Bueno, 272. A ver, no tengo. Aquí está. Debería haberlo anotado aquí. A ver. FY es de 21 megapascal. Bueno, megapascal. Vamos a hacerlo. Entonces, ese sería un dato que se me olvidó anotar, el límite de frecuencia del pilote. Muy bien. 21 megapascal.
Y bueno, la S es el módulo de sección. Pues para este tipo de un pilote de concreto cuadrado, pues es un pilote de concreto, pues se calcula así. El momento de inercia del pilote dividido entre 0.5, la mitad, ¿no? Entre D sobre 2. Ahí está. Pues hay que calcular, bueno, IP. IP es el momento de inercia, ¿no? Entonces, momento de inercia centroidal del piloto. Para un pilote cuadrado, bueno, de sección transversal cuadrada o rectangular, ¿cuánto vale el momento de inercia? Un doceavo de base por altura del cubo, ¿verdad? Bueno, para una rectangular es un doceavo de base por altura del cubo. Entonces, para un pilote cuadrado, bueno, sería momento de inercia del pilote es igual a ver, un doceavo. Y pues es cuadrado, sería un doceavo de la base por la altura del cubo, sea d a la cuarta. D a la cuarta sobre 2. A ver, notación científica. 1.25 por 10 a la menos. Un pilote de 0.35. 1.35 a la cuarta. 1.35 a la cuarta. 22. 95 pues no, metros cuadrados. Hasta ahí. Ahí está. Entonces el módulo de sección sería S por FY. Vamos a IP, el momento de inercia entre D sobre 2. Y metros menos 7.14 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y ahora sí, pues el módulo de sección. MY. El momento MY igual a S por FY.
bueno, aquí pone joules, pero son kilos, serían kilonewton metro. 150 kilonewton metro. 150.06. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí tenemos, en este eje, tenemos el momento de frecuencia MY entre CU por D3. Hay que calcular eso. MY entre CU por D3. Con el D cubo, del cubo. Esta, da 93.33. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar a esta gráfica con el valor de 93.33. Bueno, es figura 11.32. Será 93.3. Pues vamos a entrar aquí con 93.3. 100. Entonces el 90, 93 debe andar por aquí. Y vamos hasta la curva de pilote restringido, que sería esta. Entonces tenemos 40, aquí está el 50, 40, 50, 45, como 46. 46, ¿qué es? Representa la resistencia lateral última, QG entre CU por D cuadrado. Vamos a poner aquí. Entonces tenemos un CU por D cuadrado. Va a ser igual a... acá, no sé, algo. No, 45. Bueno, ahí está. Tenemos entonces que la resistencia lateral última pues vale 46.
Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues simplemente de aquí despejamos QG, la carga lateral última. Sería 46 por la posición ordenada, CU, por de al cuadrado. Sí, ok, ahí está, ya tenemos un valor. Entonces, según esto, la máxima carga lateral que podemos aplicar para que no sea el momento de frecuencia sería de 211.3 kilómetros. Bueno, redondeado a 211 kilómetros. ¿No? Entonces, es nada más usar la gráfica. Entonces, eso sería la revisión por seguridad. Es decir, la carga lateral la máxima carga lateral que podemos aplicar si no queremos que el pilote se quiebre porque se ceda su resistencia a la presión. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es determinar otra carga, hacer la revisión por funcionalidad. Por servicialidad. Por funcionalidad. Que no se exceda el ahí está. Pues lo que vamos a hacer ahora pues va a ser calcular cuál es la carga máxima que podemos aplicar para que el desplazamiento no pase el desplazamiento del pilote o de formación del pilote no pase del admisible. En este caso, x0 de 0 hasta x índice 0. Milímetros está. Es decir, que no será de 10 milímetros lo que tenemos aquí, ¿no? El desplazamiento admisible a causa del piloto es de 10 milímetros. Bueno, para eso vamos a usar esta otra gráfica, la 1133. Igual, pues tenemos una gráfica está dividida en dos partes. Una parte es para pilotes en arena y la otra es para pilotes en arcilla. Entonces, nosotros usamos esta parte que es para pilotes. Ahí está. ¿Okay? Es la figura 11.33. Y bueno, pues como ven ahí, pueden ver que tenemos dos familias de curvas distintas. Es una sola curva, la de color negro para pilote restringido, y hay otras varias curvas de color azul para pilotes libres en su cabeza. Okay. Bueno, tenemos aquí en el eje horizontal la longitud adimensional beta por L, ¿no? Entonces vamos a comenzar calculando este valor de beta. Aquí el valor de beta, no podemos encontrar. A ver, ¿dónde está? Aquí está beta.
Aquí está. Vamos a tener que hacerlo. Tenemos beta es igual a la raíz cuarta de K, el coeficiente de presión por el piloto, por D, el ancho del pilote o diámetro, entre EP por IP. Ya estoy haciendo un dato, ¿no? Ya conocemos K, kilómetros metro cúbico, metro cúbico. 5.000, ahí está. Los 5.500 metros cúbicos, ya conocemos el EP, el módulo elástico del pilote. No lo había visto. No lo puse. Otro dato que se me olvidó anotar. A ver, ¿dónde está el EP? Bueno, EP 21 por 10 a la 6. 2 pascal. Y P, ese ya lo calculamos. Entonces, pues hay que calcular nada más el coeficiente beta. Esta beta, raíz cuarta. Problema. Por esto a la un cuarto. Ahí está. Punto 359.
Ah, sí, está bien. Punto 359, las unidades quedan 1 metros a la menos 1. Es beta. Ok. Así, una figura, 11.32, 11.33. Hay que calcular beta por L. De la figura dice para esta. Beta por L, pues es, bueno, que es una longitud, lo que llaman longitud dimensional, ¿no? Porque estamos multiplicando metros a la menos 1 por metro. Son 8.892. Pues vamos a la figura 11.33. Ah, lo tengo aquí. Reporte. Estamos con 8.98, como casi, ¿no? Dejamos en 9. Ay, bueno. Una más quedamos, llega así. Vamos a ver qué extender. Más o menos la pendiente, extendida. Ahí está, ok. Pues ya extendimos. Y voy a copiar un pedacito de aquí. Muy bien. Vale. Ahí está. 5, 6, 7 y 9. Bueno, no, es 8.50, lo dejamos, lo redondeamos a 9. Entonces, así. Esta parte.
Pues ya que que ha sido necesario extenderlo tanto la gráfica, ya nos está diciendo que en realidad no es un pilote core, pero se trata de un pilote core. Pues tenemos 8, aquí está el 9, como 8.8, 8.9. 8.8. Vamos a empezar la primera. 11.33. Y esto sería, bueno, la deflexión lateral dimensional. Esto sería, XZ de Z, KDL, qué raza. No, lo voy a crear. Aquí está, ¿no? La deflexión lateral dimensional es X de Z, es X de Z. Esto entre paréntesis Z igual a 0, eso quiere decir que es la deflexión lateral permisible en la cabeza del piloto, o sea, a una profundidad Z igual a 0, ¿no? Por K por D. Sería, bueno, X, Z, D. Bueno, no puedo respetar la nomenclatura en el marcas porque no me permite usar ciertos símbolos, ¿no? En paréntesis, por ejemplo. Z igual a 0. Y me hace cosas raras. Lo voy a dejar así. Entonces, eso es X de Z, XZ es Z igual a 0. Por K por D por L. Todo esto entre Q de Z con Z, Q de G. Lo que queremos determinar es Q de G, que se supone que es la carga lateral que te va a producir la deformación. Igual a cuánto había hecho, 8.9, 8.8. Entonces, en esta relación, pues XZ, bueno, esto, XZ de Z igual a 0, pues solo 10 milímetros, lo que aquí tengo marcado como X subíndice Z. Ya tenemos el valor de K, el valor de D, el valor de L, solamente hay que despejar, pues el valor de Q. Entonces, ¿cómo quedaría? Q subíndice G.
es igual a xz de z. Aquí sería x de 0, los 10 milímetros por la K, que vale, ¿cuánto? 5.000 kilonewton por metro cúbico, por la D, los puntos 35 metros, por la longitud del piloto. No me acuerdo si la anoté ese dato. Todo esto entre 8.8 volts. Sí, la anoté, sí la anoté. No son matemáticas. Entonces, esta es la cara que va a producir el desplazamiento de 10 milímetros para esas condiciones del piloto. Bueno, entonces, tenemos esto, ¿no? La carga lateral que produce la rotura por fricción del pilote da pues eso sería el desplazamiento, el análisis de Bron para ese pilote, ¿no? Más bien, la carga lateral que va a producir que el pilote se rompa por fricción vale 211.3 kilonewton, mientras que la carga lateral que va a producir que produce el desplazamiento permisible de 10 milímetros es de 49.7 kilonewton. Lo voy a redondear. 211, entonces serían 50 kilómetros. Entonces ahí, como ven, pues se va a gobernar la fricción. En este caso, gobierna la fricción. Por lo tanto, se usará carga lateral máxima de 50 kilómetros. Le digo, pues la carga que va a producir la deforma que se alcance el desplazamiento permisible de 10 milímetros es de 50 kilonewton. Aunque el pilote puede aguantar 211 kilonewton sin fallar, por frecuencia o por presión, mejor dicho, ya pues, al aplicarle más de 50 kilonewton, pues se va a desplazar lateralmente más de lo permisible, más de los 10 milímetros. Entonces, ¿cuál sería la máxima carga que vamos a considerar? Pues precisamente la que nos va a producir ese desplazamiento permisible, o sea, los 50 kilómetros, ¿no? Entonces, como dice ahí, pues en ese caso gobierna la deflexión. No podemos permitir una carga lateral máxima de 50 kilómetros. ¿Preguntas? Bueno, entonces voy a copiar y pegar esta solución.
para que la tengan disponible para revisiones. Listo. Bueno, nos vemos mañana. Mañana, maestro, gracias. Dale, profe, gracias. Sale, profe.